Hoy continuamos nuestra serie en Hechos. Habíamos iniciado, hace algún tiempito, ¿verdad? Hace unos meses. Y había terminado la última vez con Esteban, el martirio de Esteban. Hoy vamos a leer en Hechos 8, en que los cristianos, después de la persecución de Saulo, fueron esparcidos y se fueron de Jerusalén. Los primeros, Felipe y otros, llegaron donde los samaritanos, que recibieron la palabra de Dios, y luego Felipe es enviado al eunuco. Entonces vamos a leer esa historia de la conversión del eunuco en Hechos 8:26 en adelante. Hechos 8:26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué bonita historia, me encanta. Recuerde que hemos dicho que este libro debe llamarse los Hechos de Jesucristo, no los Hechos de los Apóstoles. Cristo permite la persecución para que los samaritanos primero sean recibidos y reciban oficialmente el Evangelio. Recuerde que Felipe había predicado, pero la manifestación del Espíritu Santo no había venido sobre ellos hasta que los apóstoles fueron, para que fueran testigos de que realmente Dios, en la manifestación del Espíritu Santo, estaba recibiendo samaritanos. ¿Quiénes eran samaritanos? Mezcla de judíos con paganismos. Los judíos nunca los aceptaron, los detestaban. Pero en la primera parte de este capítulo, Cristo los rescata, los abraza, los incorpora en su pueblo. Ahora, Felipe es enviado a otra
misión. Y el tema de este mensaje y esta parte de la Biblia es: Jesucristo ahora busca a los gentiles. Primero los samaritanos, ahora a un gentil. Primer punto, notemos que todo está bajo dirección divina. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve. ¿Cuáles son las motivaciones para nosotros, hermanos, para que usted o yo hablemos de Cristo a una persona inconversa? ¿Cuáles son las posibles motivaciones para que usted hable del Evangelio? Podría ser que compasión por su estado eterno. Eso es un buen motivo, considerar el destino eterno de una persona apartada de Cristo. Podría ser amor, un ser querido, no creyente. No solo enfrenta un destino eterno terrible, sino una vida sin Cristo, sin la guianza de su Espíritu Santo. Otra motivación podría ser puro gozo. Estoy tan gozoso de pensar en la gracia de Dios que me salvó, que yo necesito compartirlo con alguien. Necesito expresarlo. Ya no cabe dentro de mí. Bueno, no olvidemos otra cosa. Tenemos un mandato directo de Dios: id y haced discípulos a las naciones. Cuando falta la compasión, porque sí nos falta a veces, ¿cierto o no? Nos volvemos fríos y duros. Cuando falta el amor por el perdido, cosa que es posible. Cuando baja el nivel de gozo, siempre tenemos un mandato. Porque fuimos llamados y salvados para la gloria de Cristo. Escuchemos, su vida no es su vida si usted es cristiano. Usted fue rescatado con otro propósito mayor que usted, más trascendental que usted. Nosotros sabe que nuestro problema, muchas veces pensamos: sí, yo soy cristiano y voy a servir al Señor, voy a ir a la iglesia el domingo, y hacemos compartimentos de la vida. Dios, de vez en cuando cosas espirituales, y mi vida, mis proyectos personales. Así no es la cosa. Todos nosotros fue rescatado por Cristo y puesto en otro carril, en otra misión, en otro planeta, por decirlo así, el reino de Jesucristo. Y si la compasión por los perdidos, si el amor por los perdidos, el gozo de ser salvo, no le motiva a compartir a Cristo, el mandato del Señor, entonces va a tener que ser nuestra motivación: id y haced. Jesús ordena a sus mensajeros, le dice a Felipe: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Gaza. Felipe es enviado a un eunuco gentil en capítulo 10. Pedro es enviado a un centurión romano gentil. Come chancho en capítulo 10. Cristo está dirigiendo su misión, hermanos. Y fíjese en un detalle bonito en este pasaje. No solo lo manda a buscar un gentil, específicamente por qué zona es, donde menciona, porque Jesús pudiera haber dicho: desciende de Jerusalén, ¿verdad? Pero fíjese donde dice específicamente: hacia el camino que va a Gaza. Para los lectores de la Biblia, toda la iglesia, ¿qué nombre le recuerda cuando
leemos Gaza. ¿Qué era Gaza en la historia de la Biblia? Tierra de filisteos, eso fue los enemigos, es más, fue fortaleza, una fortaleza filistea. Y luego Azoto es el viejo Asdod. ¿Qué era Asdod? Lo mismo, centro fuerte de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, centro de idolatría de Dagón y de Baal-Zebub, ¿verdad? Los ídolos falsos. Fíjese dónde precisamente Dios manda a sus siervos a invadir territorio enemigo, a buscar gentiles en territorio que históricamente había sido enemigos de su pueblo. ¿A quién debe evangelizar? Fíjese que Cristo no manda a Felipe a la plaza de Gaza. Vaya a la plaza central de Gaza y proclame el evangelio. Ahora, los apóstoles en algunos momentos hablaron a multitudes el día de Pentecostés, en el templo, Pablo en el Areópago. Entonces hubo tiempos en que hablaron a grupos. Pero Jesús, cuando está iniciando esta misión, hermanos, y para mí esto es importante, Jesús manda a Felipe a hablar con un individuo. Luego manda a Pedro a hablar con Cornelio, un individuo. Charles Spurgeon, un gran predicador, admirado por muchos, creo que fue en sus discursos a mis estudiantes, critica severamente a aquellos predicadores que solo quieren pararse en el púlpito y esperar que las multitudes se acerquen para predicarles a multitudes. Y dice Spurgeon, estoy citando, olvidan que las ovejas son ganadas una por una. Esto es un poco irónico porque si hubo un predicador en la historia que pudo pararse en un púlpito y llegaba a multitudes, era Spurgeon. Spurgeon, con solo avisar de que iba a predicar tal lugar y tal día, y se llenaba el lugar. Era tan buen predicador. Pero fíjese muy bien, Spurgeon conceptualizaba su tarea como ganando las personas una por una para Cristo. Y usted sabe que esto se ve en el ministerio de la iglesia de Spurgeon. Muchos recuerdan los sermones de Spurgeon. Yo tengo mis sermones, sus escritos de Spurgeon, lindos, tremendos. Sin necesidad de oírlos, se siente el impacto, el poder de ese siervo del Señor. Pero ¿sabe qué? La iglesia de Spurgeon sostenía viudas abandonadas, sostenían casas compradas alrededor de la iglesia para ellas, tenía una academia donde becaba estudiantes, tenía obras diaconales significativos. Individualmente, Spurgeon pensaba en cada individuo, porque Cristo piensa en cada elegido como un individuo que necesita ser reconciliado, predicado, convencido y atraído. Este eunuco, entonces, a quien Felipe es enviado. Los eunucos a veces eran operados desde niño, castrados para no tener hijos y puestos sobre palacios donde había mujeres y hombres, eran funcionarios altos en muchos lugares, en este caso en la corte de Candace de Etiopía. Ahora, si nosotros leemos este acontecimiento con una mente torcida, que lamentablemente existe dentro de la iglesia, alguien podría decir,
Este es funcionario alto de la corte. Oiga, evangelicémoslo porque como cristianos tendremos influencia política a través de este funcionario. Esa idea existe, hermano, los evangélicos pensando en influencia política en vez del poder de la palabra de Dios. Otro podría pensar, oiga, ve ese eunuco, tiene reales, realizó un viaje largo, tiene carro y caballo, compró un rollo, esos rollos, yo no me acuerdo el valor, en el pasado yo sabía el valor de Isaías, imagínense, copiado a mano, un rollo en pergamino, ¿cuánto costaba? Era caro, muy caro. Este hombre tenía plata, podía comprar rollos. Es más, es tesorero de la reina. Evangelicemos a ese chavalo. Qué tristeza, hay todo un, ¿cómo se llama? Una corriente en las iglesias evangélicas que habla del traslado de las riquezas del mundo a la iglesia. Solo en plata piensan. ¿Qué es la realidad? La realidad, como señala mi anterior profesor Dennis Johnson en su libro, su comentario sobre Hechos, la realidad es que este eunuco es un gentil de África, excluido del templo por ser gentil, número 1, primer strike. Pero no solo eso, él ni siquiera podía ser prosélito, que eran los gentiles recibidos, ¿verdad?, en el judaísmo. Él no podía ser siquiera prosélito porque ningún eunuco, según Deuteronomio 23, ningún eunuco podía entrar a la asamblea. Este eunuco tenía 2 puntos en contra, 2 prohibiciones. Él solo pudiera haber sido un temeroso de Dios lo más. Pero recordemos que había pasado algo significativo. ¿Qué había pasado con el velo del templo? Roto. Simbolizando que las prohibiciones de la ley ceremonial desaparecidas, quitadas. Y Jesús había dicho respecto a los gentiles en Juan capítulo 12, yo cuando fuere levantado a todos atraeré a mí mismo, a los gentiles también. Nosotros no podemos saber cómo el eunuco sabía de Dios, de Jerusalén, de la Biblia, pero él había viajado largo buscando la presencia de Dios. Y Jesús había dicho en su primer sermón, buscad, complételo, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. La fe del eunuco iba a ser recompensada con luz plena. Su peregrinaje iba a ser el principio de muchos que antes eran excluidos y ahora recibidos en Cristo. Y quiero leer algunos pasajes del Antiguo Testamento donde quizás lo sabía el eunuco y era el motivo de su esperanza en perseverar en su búsqueda de la presencia de Dios y su salvación. Salmo 68, 31 dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. ¿Quién sabe si ese eunuco etíope echaba mano sobre esa promesa que desde Etiopía buscaran a Dios? Salmo 87. Salmo 87.
3. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab, Egipto, y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Nació allá. Isaías 56:3. Hay otros, pero por motivo de tiempo voy a leer solo este último. Escuche esto, Isaías 56. Y fíjese que él estaba leyendo Isaías. Tal vez no había llegado a este capítulo todavía, o ya lo conocía. Vea lo que dice, lo que dijo Dios mediante el profeta Isaías 56:3. El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Qué bonito, ¿no? Punto número 3. La salvación del eunuco revela que la misión de Cristo al mundo es luz, es gracia, es amor y es poder. Luz y gracia. El eunuco lee pero no entiende de quién habla el profeta. Obviamente este es un hombre culto, es un hombre preparado académicamente, puede leer otro idioma, es un hombre indagador. Todas cualidades nobles, virtudes, pero notemos el papel de la Biblia. De nada sirve que usted sea indagador, curioso, culto, educado, sin la palabra de Dios. Notemos el papel de la Biblia. Por la providencia de Dios está leyendo el pasaje más claro del Antiguo Testamento sobre el sacrificio de Cristo. Y en versículo 35, Él le invita a Felipe, y en versículo 35 leemos que Felipe le anunció el Evangelio de Cristo. Felipe le predica a Cristo. Otra vez, fíjese que en versículo 15, Felipe había bajado a Samaria. Este Felipe sí es un gran padre de la iglesia junto con los apóstoles. Y fue Felipe que anunció a Cristo a los samaritanos y muchos se convirtieron. Ahora es Felipe que tiene el agrado y el privilegio de estar registrado en la palabra de Dios, de predicar a este etíope que posiblemente la iglesia copta traza sus raíces a este eunuco en Etiopía. Desconozco si tiene veracidad histórica, pero probablemente él llegó y compartió el Evangelio y se inició aquella iglesia antigua en Etiopía. Felipe predica a Cristo, predica la humillación de Cristo, predica su muerte por los pecadores. Qué hermosas deben haber sido esas palabras para el eunuco, anteriormente sin esperanza de poder unirse en la asamblea de los adoradores. Querido amigo en Cristo, son hermosas las palabras del Evangelio para usted. Son hermosas, son una delicia o son una carga. O son aburridas, son rutinarias. Quizás has olvidado que usted también era excluido de la asamblea, no por ser etíope, por ser un pecador como yo. Sin el mensaje de que Cristo tomó nuestro lugar ante la justicia de Dios, no hay evangelio. El verdadero evangelio que predicaba los apóstoles y que predicaba Felipe
explicaba la expiación de Cristo, su muerte sustitutiva ante el Padre por usted y por mí. Las viejas barreras del Antiguo Testamento son quitadas. Y el eunuco en este caso está tan feliz que apenas ya Felipe había progresado con todo el Evangelio de Cristo, el bautismo, y están pasando por agua y él dice, aquí hay agua, yo quiero ser bautizado. Felipe dice, si crees realmente en Cristo, yo creo, quiero ser bautizado. Luz y gracia invadieron el alma del eunuco, gloria a Dios. Pero también leemos de amor y poder, hermanos. La misión de Jesucristo no es solo luz y gracia para todos, samaritanos, eunucos, gentiles. El Evangelio de Cristo es evidencia del amor y poder de Dios también. ¿Poder para qué? El poder para romper los prejuicios todos. Los samaritanos no eran queridos. Barreras y obstáculos que nosotros pongamos. ¿Cuál es uno de los obstáculos más grandes nuestros? Ya nosotros no lidiamos con samaritanos y con, no sé, estas cosas. ¿Cuáles son obstáculos nuestros, hermanos, para avanzar en nuestra obediencia al Señor? Lo hemos hablado mucho. Las excusas. Las excusas, ni siquiera tenemos que esforzarnos mucho para pensar en excusas, ¿verdad que no? ¿Y sabe qué es lo más triste? Yo agarro a sus hijos repitiendo las mismas excusas que ustedes usan. Repiten fácilmente, hay chiquititos. Las excusas pueden ser rotos con el poder de Cristo Jesús y su Evangelio. Poder y amor, el amor por los que eran discriminados o rechazados como samaritanos y eunucos. Amor por aquellas mujeres griegas. Es nuestra iglesia una iglesia verdadera de Jesucristo que experimenta y promueve luz, gracia, amor y poder, o somos meramente otra iglesia como las muchas que hay, medio amorosa, media fría, media abierta, media argollas. ¿Estamos dispuestos a ir como Felipe al trabajo arduo? Fíjese que sabemos más adelante en Hechos 21, Felipe fue hombre casado. Aquí andaba fuera, lejos de su casa, apartado de la familia. Y ¿sabe qué? Estoy seguro que su esposa nunca le reclamaba. ¿Sabe por qué sabemos? Porque en Hechos 21 dice que ellos tenían 4 hijas que predicaban la palabra de Dios. Y mentiras que una mamá reclamando a su marido por ser predicador del Evangelio, no vaya a envenenar a sus hijas en contra de esa tarea. Más bien, ella apoyaba de tal manera que las mismas hijas querían imitar a su padre. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Vamos a concluir con 5 puntos breves. Primero, en la iglesia diversa que Cristo está edificando, habrá malos entendidos y frustraciones entre nosotros. Las viudas griegas
en Hechos 6 fue un ejemplo. Hermanos, escuchen bien, la unidad del Espíritu no es automático. Samaritanos, viudas griegas, eunucos. Al contrario, la unidad del Espíritu requiere esfuerzo. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es tu parte? Contéstelo a Dios. ¿Cuál es mi parte en construir la unidad del Espíritu? No es automático, requiere esfuerzo como la iglesia en Hechos. Segundo, la solución para las tensiones creadas por la mezcla cultural, social, no es dividirnos en grupos diferentes cómodos. Esa no es la solución. La solución es gozarnos en lo que Cristo está haciendo y adaptar nuestra iglesia a las necesidades de los más débiles. Con el problema de las viudas, por ejemplo, la solución nunca fue, bueno, hagan una iglesia griega entonces. Esa no fue la solución. Habría sido la más fácil, ¿no? Bueno, los griegos y los judíos, hagamos iglesias para cada uno. Eso se nos ocurre muchas veces como la solución más práctica, más fácil. No fue la solución que el Espíritu Santo a lo que les guió. Fue creativa, práctica, que sirvió a la iglesia para todos los siglos. Nombremos diáconos, los 7 servidores. Hermanos, no busquemos soluciones fáciles, busquemos soluciones bíblicas. ¿Le parece? 3. Para la obra diversa, multicultural que Cristo está haciendo, es vital que nuestra iglesia y que los líderes estemos llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron el Espíritu de Cristo directamente de Cristo. Cuando era tiempo de nombrar a los 7 servidores, los apóstoles dijeron muy claramente, escojan entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo. El amor por personas diferentes, samaritanos, griegos, eunucos, el amor por personas diferentes. El amor por pobres y necesitados requiere una iglesia llena del Espíritu Santo. Pablo dijo, parafraseando, no se llene con lo que el mundo se llena, vino en que hay disolución, vacilón, mundanalidad. Sed llenos del Espíritu de Dios. 4. Una iglesia diversa requiere ministerios diferentes. Los apóstoles reconocieron que ellos no daban abasto, con humildad organizaron a los servidores y mientras la iglesia crecía, Dios añadía cada clase de personas que se necesitaba para que la multiforme gracia de Dios, de que habla Pedro mismo, los dones diferentes se expresen. Entonces, hermanos, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Enfrentamos diferentes cosas. No le niegue a la obra de Dios sus talentos y sus dones. Dele rienda suelta a la multiforme gracia de Dios. Y número 5. Finalmente, lo que aprendemos de Felipe y el eunuco es que Cristo es el que va en busca de todos. En este caso, aún al que la misma ley ceremonial había excluido del templo como eunuco gentil. Pero en última instancia, hermanos, necesitamos ver en el eunuco a usted mismo y a mí. Excluidos, gentiles, pero por un motivo más profundo, por ser pecadores y violadores de la ley de Dios. Gracias a Dios por ese velo roto, simbolizando que el camino al Señor está abierto por Cristo mismo. Él es el camino al Padre.
Y este mensaje, el Evangelio de la muerte sustitutiva de Cristo, la fe y salvación en su nombre, es el mensaje que Felipe compartió. Y nosotros no tenemos otro mensaje, hermano, porque no hay otro camino y no hay, en última instancia, no hay otra estrategia tampoco. Felipe le anunció el Evangelio de Cristo. Es nuestro llamado también. Adelante, cristianos. Amén. Gracias, Padre, por esta historia tan linda, tan hermosa de tu siervo Felipe. Y te bendecimos por Felipe y su familia, su esposa y sus hijas. Y este ministerio tan bendecido y ese espíritu tan presto, tan dispuesto, Padre, a hacerlo a lo que tú le mandabas. Ese espíritu queremos nosotros, Padre, todos. Así que llena esta iglesia de tu espíritu, Padre, para que nosotros seamos verdadera iglesia de Jesucristo, llenos de tu espíritu, mostrando luz y gracia al mundo y experimentando amor y poder. Poder sobre pretextos, poder sobre nuestros atrasos, Señor, y demostrando y viviendo y siendo ejemplo de Cristo que vive en nosotros. En tu nombre oramos. Amén.